Les damos la bienvenida a una nueva entrevista de Buddhist Door en español. Hoy vamos a conversar con la maestra Zen Bárbara Kosen, afincada en el templo Sorinji en España. Bárbara Kosen Richardot nació el 7 de junio en París en 1951. Es maestra del budismo Soto Zen y discípula del maestro japonés Taisen de Shimaru, que la ordenó monja Zen en 1975. Bárbara Richardot se crió en el seno de una familia francesa de clase media. De joven se preguntaba por el sentido de la existencia, pues consideraba al mundo absurdo y bloqueado. Ni la religión tradicional que había recibido sus padres, ni los estudios que realizaba la hacían sentirse plena. Tras conocer el Zazen a los 23 años de la mano del maestro de Shimaru, quien trajera el Zen a Europa, descubrió el sentido de su vida. En 1975 fue ordenada monja por el maestro de Shimaru, recibiendo el nombre de Kosen, que significa perfume del sabio. Formó parte de la Sangha de París, siendo una discípula aventajada del maestro japonés hasta el fallecimiento de este en 1982. Y tras la muerte del maestro se instala en Suiza, primero en Zúrich y luego en Ginebra, donde se encargó del dojo Zen durante 8 años. En 1993 recibió la transmisión del Dharma, el Shisho, del maestro Kosen Thibot, reconocido como sucesor 83 del Buda Sakyamuni en la tradición Soto en el templo de la Rentronière. Bárbara Kosen se instaló entonces en Madrid, donde continuó la enseñanza viva del Zazen que le había transmitido el maestro de Shimaru. En 1994 funda la asociación Zen Taisen de Shimaru, la AZTD, como es conocida, y el Mokusan Dojo de Madrid, en el que se practica el Zazen a diario. En el 2001 funda el templo Zen de Sorinji en Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, en España, donde se dedica a la práctica del Zen y donde imparte sus enseñanzas. En 2018, en el templo Sorinji, transmitió el Dharma mediante el Shisho al maestro Michel Tai Hei de la Sangha de Cuba. Activa transmisora del Dharma mediante sus libros y Kusen, dicta conferencias y retiros para dar a conocer la práctica del Zen en Europa y América. Entre sus publicaciones destacamos Zen Aquí y Ahora, publicado en 1999 en el editorial Mandala. Zazen Buda, Introducción al Zazen, del editorial Dilema, y así como comentarios de textos y poemas Zen y numerosos discursos, enseñanzas o introducciones a textos budistas como el Sutra del Loto. Dedicada por entero a la práctica y difusión del Zen, viaja anualmente a Cuba, a Francia, Portugal, Rumanía y Hungría para impartir la enseñanza y la práctica del Zazen en retiros o sesshin. En la actualidad dirige sus mayores esfuerzos en el desarrollo de los centros de retiros. Bueno, muchas gracias, maestra Kosen. Muchas gracias por conceder esta entrevista a Buddhist Door en español. Usted recibió la transmisión de Dharma en el linaje del maestro japonés Taisen de Shimaru. Por favor, háblenos de la formación Soto Zen que usted recibió y de las innovaciones y adaptaciones que haya podido introducir desde entonces. Alors, muy bien, hoy es el cumpleaños, el aniversario de su fallecimiento hace exactamente 40 años. Entonces, normalmente sus discípulos se reúnen con su sangha para practicar Zazen en memoria del maestro y de su enseñanza. Y su enseñanza era sencilla, muy directa para los occidentales de aquella época, que hace bastante años, y era el Zen es Zazen, es decir, sentarse en silencio, en la unidad del cuerpo y de la mente, y Zazen es Satori, Zazen es despertar, y eso es la vía que él nos enseñó en la práctica de Zazen y también en nuestra experiencia de la vida cotidiana, Él tuvo, al final de su vida, tuvo un templo muy importante en Francia, cerca de París, y luego la transmisión él no la ha dado directamente a sus discípulos. En este momento decía que todavía no estábamos listos para eso, pero tuve la suerte de recibir la transmisión del maestro Kosen, también Stéphane Thibault Kosen,
y que fue la primera transmisión europea del Dharma, con dos codiscípulos míos en los años 93, creo, así. Voilà. Y entonces, era empezar también por mi parte de enseñar y de enseñar el Zen de Deshimaru, que hay distintas escuelas de Zen, hay como en el budismo es enorme, el budismo es enorme, pero él, su enseñanza y la enseñanza de su maestro Kodo Sawaki era realmente practicar Zazen, y a partir del Zazen, que Zazen sea como el equilibrio, la fuente, el manantial vivo de nuestra propia vida. Y este manantial se diluye también en nuestras acciones de la vida cotidiana, en nuestra relación con los demás, y en nuestra vida cotidiana. Alors, entonces, sigo su enseñanza directa, porque a mí me pareció totalmente amplia, enorme, como el cielo. Infinito. Muy bien. Muy bien. La segunda pregunta también es un poco relativa porque ciertos autores mantienen que durante el proceso de aculturación el Zen moderno occidental ha perdido su conexión profunda con el objetivo de liberación del Chen, del Zen clásico, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? Yo opino que depende de la persona. Cada uno busca lo que busca y encuentra lo que va a buscar. Zazen es Satori, eso era la enseñanza del maestro de Shimaru. No había Zazen sirve para el Satori, sino en el momento inmediato tú te puedes despertar a la verdad de tu verdad propia y la verdad del mundo. Eso es posible para cualquier persona. Entonces él lo apoya en Zazen, su enseñanza era de apoyarlo en la práctica de Zazen, lo que hacemos aquí, lo que hacemos en los dojos, en otros templos y así. Claro que el Zen, el japonés, él estaba muy crítico y su maestro también era muy crítico de la forma del Zen japonés, que se había vuelto del Zen Soto japonés, porque es la escuela Soto, que se había vuelto muy ceremonial y así. Pero al final te digo que lo que es importante es tu propia práctica y no tener dudas en tus propias prácticas y no tener dudas en ti misma para practicar ti mismo, para practicarla. Sí, pero la duda es parte también del proceso. La duda, sí, para algunos más que para otros, ¿sabes? Sí. Pero también la fe forma parte del proceso, creer totalmente en algo, comprenderlo, ¿sabes? Es uno también de la enseñanza de Shakyamuni Buda, comprenderlo, la comprensión justa del mundo. Y entonces, en el partir de este momento, si tienes esta comprensión, todo fluye, todo se realiza poco a poco con la práctica, sin fallar. Bien, vamos a cambiar de tema ahora, que es como la práctica del Zen, ¿cómo la práctica del Zen se traduce en términos de una ética aplicada a la vida cotidiana? Es como decir, cómo nuestra comprensión del Dharma puede desembocar en una acción coherente con la justicia social, con la protección del medio ambiente o con un compromiso antibélico. Alors, primero en la vida cotidiana propia de cada persona, como lo he explicado, es la práctica misma con la unión cuerpo-mente, con todo lo que la práctica no es solo sentarse como un vago, hay todo un proceso dentro del Zazen, ¿sabes? No es algo muerto, es algo vivo. Alors, esta práctica automáticamente, sobre todo la actitud de la mente, ¿ves? La actitud de la mente y de la conciencia durante Zazen, que está totalmente distinta de nuestra mente ordinaria,
que está siempre atrapada por los objetos del mundo exterior o por sus propias angustias y todo eso. Entonces eso es la práctica de la vida cotidiana que cada uno puede realizar. Luego, alors en relación con el medio ambiente, eso también, cada uno, entonces el medio ambiente es la lucha de cada uno, entonces no es una idea, no es una ideología, entonces es una práctica de cada uno. Y creo lo que se ve es que la humanidad no está totalmente preparada para vivir esta revolución, vamos a decir, de cuidar de la naturaleza. Es eso, es un problema mental finalmente, no de enfermedad mental, pero de complicaciones mentales de las personas. Por eso que Zazen, la práctica del Zazen es muy benéfico porque tú aprendes a abandonar la conciencia personal, a abandonar tus ideas, a ir más allá, a no fijarte, a no obsesionarte. Al nivel que decía, el movimiento social, cada uno está distinto. Creo que lo que falta a nuestra humanidad es de ser humano. Voilà, es eso. Y la política lo enseña de esta forma. Los políticos no son más humanos. Alors saber si, qué es el futuro que espera la gente. Porque hay una visión que puede ser muy pesimista, porque la forma de tratar los demás, ¿sabes? Y por la guerra es igual, ¿sabes? Alors lo que hay que saber es que el Dharma del Buda se apoya sobre una verdad, se apoya en dos verdades, la verdad de nuestro día a día, nuestra realidad ordinaria, y la verdad absoluta de la vacuidad, y donde todo es ilusión. Entonces somos como un aglomerado del momento, y nos toca el mundo que nos toca ahora. Entonces, es eso la historia. Alors, ¿cómo actuar? El bien, el mal, que está bien, que esto es. Si tú ves también en tu vida, si tú observas un poco tu vida, como tú hay cosas que son buenas, pero luego se vuelven malas, lo malo va en bot, entonces todo cambia, todo está en transformación total. Alors, el Zen forma más la idea de un cambio de nuestra propia conciencia del mundo, que no sea una conciencia demasiado individualista, ¿sabes? Practicar la vida es el mismo mundo, pero es como andar en un mundo paralelo, donde la verdad existe tal como es, no a través de nuestros pensamientos, de nuestras... todo lo que pasa, todo es como complicado. Bueno, tenía otra pregunta también cambiando de tema, es ¿cuál es su actitud personal ante el diálogo interreligioso? Yo no soy una persona muy social, es un defecto mío. Lo que te digo, lo que creo, es que cada ser humano ha tenido la posibilidad de una revelación, que sea católica, que sea musulmán, que sea judía. Creo que en el ser humano cada uno ha tenido como un germen así de espiritualidad, vamos a decir, que puede ser el budismo, que puede ser cualquier forma espiritual, y que la suerte de algunos es de poder desarrollar este germen, ¿sabes? Que ha aparecido, esta revelación, de hacerla real, por su vida. Pero esta revelación, te digo, puede tener varios nombres. Pero bueno, la religión es... la semilla de la espiritualidad que está en cada uno. Muy bien. ¿Qué opinión le parece la incorporación de la meditación Zen a la práctica contemplativa cristiana? Ya es algo que existe desde años,
El maestro de Shimaru, cuando hacíamos sesshin, había un cura que venía a los campos de veranos, se hizo sesshin en un monasterio construido por Le Corbusier, el arquitecto, y era cerca de Lyon, no me acuerdo el nombre, pero ahí los monjes venían, eran dominicos, perdón. Pero te español tu castellano es perfecto. Y hacían zazen con nosotros, tengo fotos incluso de eso, de los monjes en blanco sentados. Y parece ser, y había oído decir que seguían a practicar. Entonces, está bien. Bueno, está bien, esta forma de hacer zazen está bien, digo yo, para todos. Bueno, ahora vamos a cambiar tus actividades en otros países. Quería que nos hablaras de su actividad y la presencia en centros en Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Luego hablaremos, o si quieres hablar del centro de Cuba, que también Bueno, es especialmente Stéphane Cossen-Thibault, que me ha dado la transmisión del Dharma, que ha implantado una misión muy importante en Argentina, y que tiene dojo, un templo también en Córdoba, y donde hacen retiros, y en Argentina hay mucho más éxito que en Europa, diré yo, el Zen. Es algo más no sé cómo decir, de la raíz. Y entonces Robert Serre, sobre todo, que ha tenido sus discípulos ahí, donde también ha dado la transmisión luego, entonces en Argentina, que algunos son maestros. Y en Cuba es Serre también que inició el primer encuentro en Cuba, en La Habana, en los años 95-96, y luego me ha mandado a mí y me he vuelto a ir porque tenía una buena relación con los cubanos, ¿sabes? Había algo de corazón y también veía la dificultad de su vida, ¿sabes? De la dificultad, es igual, como sufren mucho. Los cubanos tienen momentos que no tienen nada para comer, ¿sabes? Otros momentos que en lugar de aceite le dan veneno, ¿sabes? Hubo cosas así realmente horribles y poca libertad de expresión. Y entonces he vuelto ahí cada 2 años, algo así. Y entonces el problema ahí es de encontrar, alquilábamos casas para los retiros y era difícil también de encontrar un lugar bien, y ahora la Sangha está fuerte. Alors a mi turno he dado la transmisión del Dharma a Michel, que es el responsable en La Habana y que es un hombre de la cuarentena, que está muy guapo, muy guapo de interior, muy guapo también del exterior, pero que tiene la práctica bien en los huesos, ¿sabes? Y entonces hemos hablado de eso, de este plan de poder hacer porque ellos no tienen dojo, desde el principio dojo es el lugar de la práctica, o zendo. Alors, desde el principio de que practican ahí, se van de casa a casa, entonces es muy complicado. Luego, a veces, ya hay una parte de la familia que viene y que dice, pero no, esta casa es mía, no podéis practicar dentro. Tienen que, entonces, así, porque las casas son familiares y entonces es complicado. Entonces le dije, hay que buscar algo, que sea un terreno o que sea una casa para realmente exponer, ¿cómo se dice? Construir de verdad el centro Zen ahí. Entonces, ellos tenían un poco de economía, pero no tienen muchas cosas, ¿sabes? Y entonces se han puesto a buscar un lugar. Es el momento que hemos empezado a pedir
donativos hace un año y medio. Y luego, claro, que hubo la pandemia, hubo todo este retraso así, y el lugar que veían no está más, y hemos podido llegar a una suma como 18.000 euros, que hacen como 20.000 dólares. Pero el problema es eso también, el condicionamiento de una sociedad. Ellos no están acostumbrados a buscar un lugar, porque ellos tienen la casa de la familia de sus padres, así que es suya, ¿sabes? Y no se pueden mover de casa en casa, es muy difícil, ¿sabes? Entonces no tienen el hecho de, me voy a buscar un alquiler, o como nosotros, el dojo en Madrid hemos cambiado 4 veces de lugar, ¿sabes? Y yo busco y digo, bueno, ya es así, que tengo la energía, pero ellos no saben tampoco, ¿sabes? Y ahora hay un problema porque hay mucha gente que se ha abierto una puerta hacia Uruguay, creo, para que puedan salir los cubanos. Entonces hay muchos que se mueven y que quieren vender su casa contra dólares. Entonces hay mucho, el mercado está lleno, ¿sabes? Ahora para ellos es aún más difícil. Yeah. Porque se dice, ahora ya hace poco, bueno, hay que realmente y mandamos el dinero, se puede mandar en Estados Unidos, porque la gente ahí se puede mandar. A Cuba no se puede mandar el dinero. Pero si se compran, la gente tiene una cuenta en Estados Unidos, y no sé si está bien de decir eso. No. Eso. Sí, pero en este momento, ¿cómo está el dojo en Cuba? En este momento hay 2 dojos principales. Hay el de La Habana, que está en una casa que él va a perder hace pronto, que se va a estar utilizado por una parte de la familia donde no puede guardar el dojo. Y hay otro grupo importante también en Matanza, y donde ellos hacen zazen en los parques, hacen zazen en los parques, tienen fecha. Hay algunos lugares donde pueden ir, donde había hecho una conferencia ahí, un museo de la farmacia o algo así. Ellos pueden ir así a hacer retiros, y si no es de ir en los parques. Entonces el proyecto es fundamentalmente conseguir una casa para que sea el dojo. Para que sea el dojo, y también la idea es que hay algunos gente que pueden vivir, porque la gente es igual. Hay algunos para practicar en La Habana que tienen que andar 1 hora para ir al dojo. En la ciudad, porque no hay autobuses, otros que viven lejos, que si le falta después que van por la noche, si le falta el autobús, no pueden volver en su casa. Es una vida muy difícil ahí, que nosotros tenemos de todo en relación con ellos. No, ellos tienen, el amor, y tienen todas cosas magníficas, un tesoro dentro. Es un proyecto muy bonito. Es eso, de ayudarle. Ahora hace más de 20 años que voy ahí, creo que se hizo, mucha gente han participado, y está bien. Pero quiero también cerrar el proyecto, porque muy bien. Hay que cerrar. Pues yo creo que ya estamos muy bien de tiempo. Demasiadas tonterías. No, y además con tu sonrisa yo creo que llenas toda la entrevista también muy bien. Muchísimas gracias, por haber tenido la gentileza por conceder esta entrevista para Budis D'Or en español. Muchísima suerte en tus proyectos. Y que sigas disfrutando.